Hola chicos, bienvenidos a esta clase teórica acerca de la sintaxis de la imagen, donde estaremos viendo principalmente los aspectos de la línea y que complementa lo que hemos visto esta semana con respecto a el trazado, la lógica, las capacidades discursivas que tiene este recurso gráfico. Quisiera empezar hablando un poquito de las competencias, y los indicadores que en teoría deberían manejarse por parte de los estudiantes en esta materia. Lo más importante sería, en términos de las competencias, primero conocer, es decir, reconocer la línea como un recurso gráfico, el poder aplicarla en sus dibujos y el poder sentir la confianza con respecto a su uso y, y incorporarla en lo que es la actividad de diseño. Yo aquí les comparto una serie de indicadores que son estos, que me parecen muy valiosos porque si los revisan con detenimiento, pueden ver que son como una forma de autoevaluación al final de esta unidad. Ver si en estas 2 semanas que hemos tenido con respecto a este tema hemos podido alcanzar estas unidades. Y si ese es el caso, pues es un indicador personal del avance en términos de aprendizaje. Entonces, esta lámina se las voy a dejar a ustedes para que la puedan leer con más detenimiento, pero me parece que tiene un valor muy importante en términos de saber por qué estamos aquí, qué queremos hacer y a dónde queremos llegar, porque es uno de los temas difíciles de la educación. Bien, con respecto a la sintaxis de la imagen, esa palabra ya la hemos visto en clase y le hemos dado una definición. Yo quisiera aquí plantear la analogía con respecto a lo que es un texto, porque me parece que complementa y ayuda a resolver esas lagunas con respecto a por qué es importante este tema de la sintaxis de la imagen. No solo de la imagen, sino la sintaxis de la composición también, que es uno de los grandes retos que ustedes ahorita se enfrentan en su taller 10. Saber por qué es importante las leyes de la composición, por qué es importante saber que existe algo como el ritmo, como la jerarquía, como el contraste, y luego cómo eso termina aplicándose en el día a día del diseño. Fíjense que podemos nosotros iniciar el tema de la sintaxis viendo que estos símbolos que vemos en pantalla y que le damos el nombre de letras, pues son en esencia dibujos. Eh, sé que al ver este signo, por ejemplo el de la, no lo vemos como dos aristas formando un vértice en la parte superior y una arista es más gruesa que la otra, y fíjense que la base hay dos aristas, no la vemos así, sino que directamente la entendemos como una A. Y lo que acabo de decir pues se repite en cada una de las letras. Fíjense una letra tan curiosa como la ñ, que tiene un sombrerito arriba, y, y que si la viéramos en otro contexto, pues nos parecería cualquier cosa, pero como parte de esta sociedad occidental o occidentalizados como somos, cuando la vemos, lo que vemos es la ñeñe y más que nada un símbolo de lo que es la lengua castellana. Esas letras, si nosotros sabemos el código del lenguaje, las podemos combinar entre ellas. Y fíjense que podemos formar símbolos más grandes, pero que nuestro cerebro interpreta como palabras y las podemos leer. Entonces, ustedes hoy pueden leer esto acá, que dice vaca, y relacionarlo con esta imagen, una imagen mental. Hace, no hace mucho, hace quizás 60, 70 años, no todo el mundo podía leer y lo que veían eran símbolos, gráficos, garabatos. Esa sensación la sentimos ahorita igual o muy similar cuando vemos los caracteres árabes o los caracteres chinos. A ver, estamos conscientes de que expresan un lenguaje, pero no tenemos el código. Fíjense esta palabra mariposa. Inmediatamente nosotros sabemos a qué se refiere. El poder combinar esos elementos entre sí nos permite tener información más compleja. Fíjense que mariposa por sí sola, pues sí, nos da una imagen mental de un objeto animado del reino de los insectos, pero ya, o sea, no nos dice si la mariposa está viva, está muerta, etcétera.
Pero si lo combinas con otras palabras, y estas palabras a su vez tienen una función, porque tenemos sustantivos, tenemos, bueno, aquí no tengo un verbo, pero tenemos verbos, tenemos artículos. Si sabes combinar esas palabras, puedes formar conceptos muy complejos como esto. La vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé, y así continúa la canción. Entonces, esto que sucede en el lenguaje, que es un código que dominamos, pero no estamos conscientes de que lo dominamos, ocurre también con la composición, con la imagen. Fíjense que en esta gráfica que tenemos acá, tenemos una forma, tenemos un zorro, tenemos una roca y vistas por separado, ¿sí? Pero luego las podemos ver y las podemos combinar acá para formar una escena donde pues se está expresando que hay una familia de zorritos, perdón, que están en un área natural y entonces ellos están más cerca de nosotros y el paisaje de pronto está más lejos. Entonces, esa capacidad de poder utilizar los recursos de la imagen a nuestro favor nos permite formar palabras o mensajes complejos. Es lo mismo que sucede acá, como vimos. Entonces, en estas primeras semanas de su primer semestre de taller, se trata de entender primero esto, las letras para formar palabras. Si podemos formar palabras, eventualmente podremos formar una oración más compleja, que lo verán en sus próximos talleres y en la próxima materia de expresión, para que puedan llegar y componer algo así de complejo. Ahora, pasemos a la línea. La línea es como la primera escalera que ustedes tienen que sortear para llegar a dominar los elementos de la imagen, la sintaxis de la imagen. Pero no es un paso tan fácil. Bueno, diría que ninguna lo es. Pero las dificultades de este paso tienen que ver con que la línea la conocemos desde una etapa muy primaria y asociamos a ella ideas que a la larga se convierten en límites con respecto a sus posibilidades. Entonces, a veces sería mejor tener una mente totalmente pura, libre de conocimiento y simplemente verterle la información que realmente le sirve. Como a mitad de carrera, en mi caso personal, fue que pude como soltar esas malas ideas que tenía con respecto a los elementos de la composición y me pude abrir a sus verdaderas capacidades. Y ustedes están iniciando ese paso, entonces pues tengan paciencia. ¿Qué aspecto conocemos de la línea? La primera es, la conocemos como un elemento geométrico y obviamente es importante conocerlo y tiene un valor fundamental para la composición o para el mundo de los adultos autónomos, no sé. Pero realmente esto que nosotros estamos haciendo tiene que ver más como la línea como un elemento de diseño y la línea como un instrumento de dibujo. Entonces, estas definiciones o asociaciones que tenemos como respecto a la línea de que es un elemento geométrico, vamos a pausarlas un momento y abrirnos a otras posibilidades de este recurso que, repito nuevamente, ya conocemos. Al final de la clase yo les voy a dejar a ustedes el link a esta clase magistral, si se quiere, del arquitecto Justo Isasi llamada Pensar en rayas. Me parece que es un gran contenido audiovisual que va a complementar esta lección y les va a permitir a ustedes pues, tener otras herramientas cognitivas con respecto a qué implica la línea para el dibujo. Bien, desde un punto de vista geométrico, para nosotros la línea es la conexión entre dos puntos. Sé que es una definición muy sencilla, pero fíjense que cuando nosotros tomamos un instrumento de dibujo, primero lo posicionamos en el papel y luego lo arrastramos hasta un punto final. Eso que parece tan cotidiano tiene esta explicación. La línea es un elemento muy importante porque divide los espacios. Fíjense, y de pronto ustedes, los chicos sobre todo, podrán recordar que cuando uno estaba de niño y quería jugar fútbol, bastaba con poner dos bolsos y se hacía una portería. Ese acto de delimitar el espacio se hace con la línea. Y un recurso tan sencillo como marcar el piso divide el espacio perfectamente. Aquí ocurre una cosa y aquí ocurrirá otra. La línea también la podemos ver como una sucesión de puntos.
Fíjense cómo visualmente nosotros podemos sentir que el ojo tiende a seguir esta repetición de elementos, como si formaran una línea. Fíjense esta referencia. Estos puntos al azar están alineados. Fíjense el verbo que tengo que usar para poder explicar el fenómeno que está sucediendo acá. Entonces sí, la línea está en todo el mundo. Muchas veces los objetos tridimensionales también pueden ser percibidos como una línea. Fíjense esto. Estos son la combinación de muchos volúmenes, pero puestos uno arriba del otro, casi que deformados, a la larga terminan viéndose como un objeto lineal. O sea que podemos deformar un objeto, estirarlo y hacer que una dimensión predomine sobre las otras dos. Eso le va a dar el carácter de una línea. Fíjense este ejemplo. Parece nada, pero aquí es un rascacielos. Fue deformada la imagen. Una definición que a mí me parece aún más importante con respecto a la línea es su concepción en torno a límites. Estos dos recursos gráficos que tenemos en pantalla son la misma figura. De hecho, bueno, dos figuras. Pero, fíjense que una está tratada, sus límites con la línea, o sea, la contornea, y la otra no tiene una línea, sino que vemos las formas a partir del contraste que haya. En este caso podemos ver esta sección roja porque el fondo está negro y eso la hace resaltar. Y podemos ver esta otra sección roja porque el fondo está blanco. Pero en el encuentro entre lo blanco y lo rojo vemos que se desarrolla un contorno, que es este que estoy reflejando acá. Entonces, me parece que eso es importante porque realmente el dibujo va de eso, de poder dibujar estos contornos. Primero reconocerlos y luego dibujarlos. Y por eso está esta lámina. No todos los límites son los mismos, hay que ponerles nombres. Fíjense que este Mickey Mouse que vemos acá tiene varias cosas. Primero tiene el borde exterior, que es lo que nosotros llamamos contorno, que es lo que entra en contraste con el fondo. Cuando lo vemos solamente como un objeto lineal, lo llamamos contorno, pero si lo vemos como una realidad bidimensional de plano, lo llamaremos una silueta. Lo que pase adentro de ese contorno es lo que llamamos tintorno, hacia adentro. Este es otro ejemplo. Tenemos la referencia real, tenemos los contornos, en este caso está mezclado el contorno y el tintorno, y tenemos dos siluetas, una silueta plana y una silueta con textura. Poder comprender esta realidad nos permite ponerle nombre a las cosas y partir de lo más básico. El primer paso para dibujar es identificar los bordes. ¿Cuáles bordes? Los contrastes de formas. Fíjense esto. Aquí hay un borde. En el encuentro entre, digamos, el pelo de Mickey Mouse, las orejas, con lo que es la cara. Ahí se forma perfectamente un contorno y lo voy siguiendo con mi dedo. Fíjense que aquí hay otro contorno, que es el encuentro del ojo con la cara. Este es otro contorno, el encuentro del pantalón con el cuerpo de Mickey Mouse y con el fondo blanco. Esa capacidad es una capacidad o sí, algo que tenemos los humanos, de poder ver los contornos. Luego lo que hay que hacer es reflejarlos tal cual los vemos en una superficie plana. Aunque bueno, parece fácil, pero no lo es. Las líneas participan de distintas formas en ese proceso. Ya sabemos cómo hacer líneas, pero quisiera que entendiéramos que no todas las líneas son iguales en el proceso de dibujo. A ver, hay líneas, como hemos visto hasta ahora, que nos permiten reconocer las cosas, pero en el proceso de querer dibujarlas, no todas las líneas que participan llegan a esa fase final donde es el dibujo acabado. Una de esas primeras fases tiene que ver con la construcción de líneas. Estas son líneas muy sueltas, hechas con un material blando o clarito,
de forma tal de que no dañen el papel, que nos permiten ir colocando las formas en el papel. Y luego, con un instrumento más de acabado final, remarcaremos aquellas líneas que nos interesan. Entonces, iniciar desde la primera etapa, con líneas finales, nos condiciona cuál va a ser el resultado final. Perfectamente nosotros podemos utilizar líneas súper claras, súper delgadas, con una intención de boceto. Aquí se los remarco. Hay otras líneas que participan en ese proceso dibujo que están más ligadas a lo simbólico. Fíjense esto. Estoy indicando, estoy marcando, estoy usando la referencia para entenderla. Estas no son líneas de acabado, son líneas para pensar con respecto a la imagen. Y tenemos las líneas finales, que son aquellas que podemos hacer con un instrumento de más de acabado. Aunque bueno, cualquier material te puede dar ese acabado final, pero hay líneas que se pueden borrar y luego utilizamos un marcador y nos da ese dibujo limpio. Aunque a mi parecer los dibujos más interesantes son aquellos donde vemos todo, tanto las líneas del proceso, como sucede acá, fíjense esas líneas sueltas, como líneas más acabadas, por ejemplo el que llegó acá y marcó esta línea y la marcó así. Yo, en tantos años de práctica, en términos de dibujo expresivo, creo que no hay normas realmente. No estoy diciendo que lo que les acabo de decir no valga la pena, pero tampoco digo que es la única forma de hacer un dibujo, sino que lo importante es entenderlo y poderlo relacionar con lo que el mensaje que yo quiero decir necesita. Esa es la conclusión. Ahora, la línea como fenómeno también es rica en muchas formas, en muchas características como las podemos representar. Fíjense que las líneas tienen unos extremos. Y esos extremos pocas veces somos conscientes de ellos y de las capacidades que tienen. De pronto, este recurso de la flecha la vemos mucho en las redes sociales, en la televisión, en los libros. Pero también existen otros recursos que nos permiten darle a esa línea más calidad. La línea también tiene un cuerpo, es decir, no es solamente algo continuo, como ocurre en este ejemplo, sino que en su desarrollo puede tener texturas, varios contornos. Fíjense esta que se ve más como rugosa. Esto nos da más capacidades para representar algo. Al final les voy a mostrar unos ejemplos. Yo les comenté en clase que la línea también existen convenciones con respecto a los tipos de líneas que son muy útiles y las veremos más adelante en la materia, pero se las puedo mencionar ahorita. Tenemos la línea continua, tenemos la línea de rayitas y la línea de puntos. Cada una representa si algo se ve o si algo está oculto. Por eso es que son tan importantes. Y una de las características que a mí más me encanta en la línea es su peso. Fíjense esta referencia donde tenemos un dibujo donde se utilizó probablemente tres tipos de marcadores. Uno para dibujar estos arbolitos, un marcador muy fino. Uno muy grueso para dibujar este contorno. Fíjense que la línea, el cuerpo de la línea es raya, punto chiquito, raya, y así, que probablemente se usó este marcador. Y luego tenemos un marcador medio donde se utilizó para contornear estos rectángulos. Entonces sí, el peso de la línea está ligada con su poder de atracción, su poder de contraste, es decir, qué tanto de ella captura la imagen, el ojo del que lo ve. Otro recurso que es demasiado importante en la línea es su dirección. Fíjense que esta composición pues realmente no está hecha a base de líneas, pero en el encuentro entre el cielo y la pradera vemos que se forma un límite. Y ese límite, o sea, si lo seguimos con el ojo, es horizontal. Bueno, esa propiedad de tener esa dirección está correlacionada con un sentimiento, con una intención que nos produce a nosotros los observadores la sensación de calma, a contraste de unas líneas diagonales o verticales donde las diagonales pueden redirigir la vista y generar más dinamismo, y las verticales darle ese carácter como de
prestancia, solidez, etc. El poder utilizar todas estas líneas en nuestra composición nos dará unos grandes recursos para expresarnos, especialmente las líneas curvas que reflejan el mundo natural, eh, sí, lo sinuoso. Fíjense estos ejemplos. Como el cuerpo humano, si lo viéramos con ojos de artista, lo podemos simplificar con estos trazos. Entonces esa capacidad del cuerpo humano de moverse, de adaptarse, perfectamente se correlaciona con las líneas. Si alguno de ustedes ha hecho danza o ha bailado, sabe que perfectamente se utiliza esos términos también en la danza para indicar cómo nuestro cuerpo tiene que moverse. Fíjense que esta acción que nosotros vemos de dos boxeadores pelando está correlacionada con unas líneas en diagonal. O sea, no es la línea horizontal que vimos atrás para reflejar paz, ni la línea vertical, o bueno, sí, líneas diagonales, pero enfatizando más los verticales, expresan ese poder de ese momento, ¿no? El dinamismo. Ahora, en la segunda parte de esta clase, les voy a hablar con respecto a cómo utilizar la línea en un concepto que se llama valorización y que es tomar todo esto que hemos visto en esta clase y traducirla directamente a mejorar nuestros dibujos. Entonces yo coloco ejemplos para que ustedes vean cómo la línea nos puede ayudar usando el peso de la línea para jerarquizar o para indicar que algo está más cerca o está más lejos. Fíjense que en este momento la línea puede ser recta, puede ser curva, puede contraerse y eso está correlacionado con la acción que vemos en la imagen. Fíjense que este uso de la línea totalmente continua, si bien el dibujo es interesante, se enriquece muchísimo cuando empezamos a jugar con los grosores de la línea. Entonces, un grosor o un contorno más grueso nos puede indicar o enfatizar que esto es un volumen o que el encuentro entre el muñequito y el asiento se está produciendo acá y por eso se ve más oscuro. Mismo ejemplo acá. O sea, el dibujo es interesante, pero cuando le damos riqueza de línea, mejora muchísimo. Aquí hay otros ejemplos de la dirección. Fíjense cómo la repetición de los peldaños, la repetición de las barandas, todos redirigen la vista hasta este punto, donde ocurre la parte más importante de la escena. Fíjense que al engrosar la línea acá, nosotros podemos indicar peso. Sobre todo aquí también es un ejemplo, en la base de los cubitos, donde tocaría el suelo, lo hacemos más grueso, para enfatizar su carácter de volumen. La línea también desde un punto de vista compositivo nos permite unir puntos, rodear, sostener, dividir. Fíjense estos ejemplos donde la línea temblorosa puede indicar un estado frágil o de ensoñación, que es muy interesante. Cómo se va haciendo más gruesa, donde las partes se tocan. Por ejemplo, acá, donde el brazo estaría sobre el pecho, vemos que utiliza una línea más gruesa. Aquí donde el mentón está sobre el cuello, utiliza una línea más gruesa. Aquí donde el contorno de la nariz se superpone a lo que sería el ojo y eso, también se utiliza una línea más gruesa para enfatizar precisamente eso, la realidad espacial. Fíjense cómo dos pesos de línea pueden expresarnos dos cosas distintas. Estas líneas curvas también son muy elegantes y nos hablan de, no sé, como de algo más ligado a elegancia. Y esto que es como una tira cómica, pues también tiene ese peso más grueso. Fíjense que el trabajo con los niños, cuando uno hace ilustración infantil, también utiliza la línea como con el color, como un recurso que permite ampliar las posibilidades. Entonces, una línea más ingenua con respecto a esto que pasa acá le da ese carácter de dibujo infantil. Bueno, vuelvo y repito, ¿cuáles serían las emociones que nos pueden transmitir el uso de ciertas líneas? Eh, y más ejemplos. Fíjense como una línea vertical nos redirige la vista y le da como ese carácter de movimiento, ¿no? De que esta persona se desplazó acá. Claro, ella es vertical como dirección primaria, pero en su recorrido también vemos diagonalidades, curvas que le dan ese aspecto sinuoso.
Muy interesante. La línea horizontal como un recurso para poder expresar la paz, la calma, o las líneas verticales que se forman en la composición de esta imagen. Fíjense cómo le da ese dinamismo que entra en contraste con las líneas horizontales del sillón. Aquí tenemos todo un recorrido curvo que le da esa capacidad, y luego las montañas que van en diagonal, y tenemos un punto en el espacio, entonces el horizonte termina como un elemento horizontal. O sea, se está usando todo lo que vimos en la clase con la intención de poder comunicar esta acción, este sentimiento. Fíjense acá también, como las líneas diagonales las vemos con la repetición de las ovejas. Recuerdan al principio de la clase que les había dicho que una línea podía verse como una asociación de puntos. Bueno, chicos, 25 minutos de la explicación teórica. La segunda parte estará relacionada con una demostración.